Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, ¿Cómo Natalia? están? Saludos. Bien, Natalia. Bueno, buenas tardes a Natalia, Javier Peralta, Ulises Ulloa. Bueno, seguramente después se irán incorporando otros participantes y como esta clase queda grabada, muchos están aún trabajando y prefieren verla en otra oportunidad. Bueno, como les comentaba en clases anteriores, esta es una clase que tiene por objetivo eh, aclarar algunos conceptos que están contenidos en el material del curso obligatorio para peritos, obligatorio a partir de este año. Y por otra parte tiene un objetivo de capacitación, dado que, como comentaba en las clases anteriores, los contadores conocemos el derecho procesal más que nada de una materia que se llama actuación profesional judicial, durante muchos años se llamó así, que en varias universidades tienen nombres similares, seminario jurídico contable, en la Universidad de Belgrano donde yo trabajé se llamaba habilitación profesional, en la Universidad del Museo Social tiene un nombre similar, y también en la eh, Universidad Abierta Interamericana, donde yo también trabajé varios años, tiene una denominación que más que nada se refiere a concursos y quiebras, pero en realidad contiene todos los conceptos similares a los que contiene la materia actuación judicial en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde trabajé durante 26 años. Acá se incorporó en la charla una de mis alumnas en su momento, es una profesional con una trayectoria muy importante, que es la contadora Constancia Barberis, a la que saludamos. Nosotros en las clases anteriores estuvimos hablando justamente de este tema, ¿no? Procesal, derecho procesal. ¿Y de qué es el derecho procesal? Vamos a hacer un breve resumen para aquellos que no han visto las clases anteriores. Y decimos que el derecho procesal, para decirlo en una forma muy simple, muy sencilla, más allá de lo que digan los prestigiosos procesalistas, es un derecho que se refiere a las normas que se deben tener en cuenta en los procesos judiciales, que tiene como objetivo tratar de solucionar un conflicto. Para poder aplicar el derecho sustancial que está contenido en los códigos del fondo, tanto civil, comercial, penal, laboral, todos los códigos de fondo. Dentro del derecho procesal vamos a ver contenidos tales como la estructura del Poder Judicial, que ya se vio en la clase 1. Los que quieran profundizar sobre el tema pueden verlo en la clase 1, que estuvo expuesta por el doctor Rubén Morsesian, que es abogado. Luego hablamos de los procesos judiciales, que es un conjunto de actos dentro de la justicia que tiene como objetivo concluir o resolver un conflicto. Eso es un proceso judicial y que habitualmente o normalmente concluye con una sentencia. También habíamos dicho que hay otras formas de llegar a un conflicto. Buenas tardes, contador Omar Flores. Bueno, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? bueno, acá Muy bueno, Omar Flores, el contador Omar Flores es contador, eh, es perito, síndico, forma parte de la lista verde, fiscal de la lista verde, y la contadora Constanza Barberis es perito también y forma parte de la lista verde.
Estamos comentando qué es el derecho procesal, cuál es la estructura del Poder Judicial, qué son los procesos, los tipos de procesos. Decíamos que los tipos de procesos, tal como lo vimos en las clases anteriores, la principal clasificación es en procesos de conocimiento y de ejecución. Los de conocimiento son procesos que tienen una serie de características, pero podríamos decir que son aquellos en los cuales existe un conocimiento de los hechos muy amplio por parte del juez, existe amplitud probatoria y amplitud de defensas, cosa que se encuentra minimizada en los procesos de ejecución, que tienen limitado el conocimiento de los hechos por parte del juez, que tienen limitadas las defensas y también las pruebas. Nosotros habitualmente actuamos en procesos de conocimiento, donde existe amplitud probatoria y se pueden utilizar todas las pruebas que están contenidas en los códigos de procedimiento. Hablamos también de las etapas del proceso. Decíamos que el proceso se inicia con una demanda en la etapa introductoria, que es un reclamo que le hace el actor al demandado y que se le da traslado de esa demanda al demandado para que se defienda, para que lo conteste. Inclusive hasta puede contrademandar, puede oponer excepciones, puede hacer una defensa simple. Con posterioridad comienza la etapa probatoria, que es la que hoy vamos a tratar de ampliar. Y ahí, dentro de las pruebas, que existen todas las pruebas contenidas en los códigos de procedimiento, vamos a encontrar la prueba informativa, la prueba pericial, la prueba testimonial, la prueba confesional. Nosotros vamos a actuar en la etapa probatoria, por supuesto como peritos contadores. Vamos a comenzar entonces, decíamos, con las etapas del proceso. Entonces decíamos que hay una introductoria, demanda, contestación. Hay otras actitudes que puede asumir el demandado, como por ejemplo la rebeldía. La etapa probatoria, que se inicia a partir de un momento específico. Se inicia a partir de la audiencia preliminar. Es decir, una vez que se contestó la demanda, el juez va a llamar a las partes, a los abogados, a efectos de que participen de esta audiencia del artículo 360, con la finalidad de que digan si van a conciliar o no, que se establezca si existen hechos controvertidos, si hay excepciones, cómo se pueden resolver esas excepciones. Y aquí lo fundamental es si existen hechos controvertidos. ¿Qué quiere decir si existen hechos controvertidos? Significa que el actor da una versión de los hechos y el demandado otra. Es decir, hay un conflicto. Las partes controvierten, la demandada controvierte lo que dice el actor. Entonces, en esa situación, no queda otra que abrir a prueba. Porque el juez, si bien tiene el relato de los hechos por parte de la actora y tiene el relato de los hechos por parte de la demandada, a efectos de, en su momento, dictar sentencia, necesita que cada uno de esos hechos sean probados. Entonces, diríamos, ¿cuándo empieza la etapa probatoria? ¿En qué momento comienza la etapa probatoria? ¿Podemos decir que empieza en esta audiencia, en la audiencia del artículo 360? Yo diría que sí. Puede empezar o no. ¿Por qué sería sí o no? Si no existen hechos controvertidos, las dos partes están de acuerdo, no va a ser necesario abrir a prueba. Ahora, si existen hechos controvertidos,
sí es necesario abrir a prueba. Y ahí se fijan cuáles van a ser las pruebas. Puede ser que las partes impugnen alguna de las pruebas y el juez considere que una prueba no es pertinente. Entonces ahí se van a fijar las pruebas, se van a designar a los peritos, se les va a dar un plazo para hacer la pericia. Y después vamos a ver cómo se designa al perito, cómo se le notifica de su designación. Bueno, a partir de allí, todas las pruebas que ofrecieron las partes en el momento de presentar la demanda o la contesta demanda se van a producir. Producir significa que se va a designar a los peritos, se va a citar a los testigos, a una audiencia, se van a librar todos los oficios para llevar a cabo la prueba informativa. Y una vez que estén todas las pruebas, ya comienza la etapa, llegamos casi a la resolutoria, en el momento en que el juez va a resolver. Previo a ello, las partes tienen derecho a presentar sus alegatos, que es donde ellos de alguna manera van a valorar las pruebas. Podemos decir de alguna manera porque el que valora las pruebas realmente es el juez, no las partes. Pero las partes podrían mencionar algunas características de las pruebas que disminuyen su valor probatorio y van a tratar, a través de sus alegatos, de llevar la convicción al juez de la razón de cada una de las partes. Es decir, el actor va a tratar de convencer al juez de que su demanda es correcta y que tiene derecho su representado, y el demandado todo lo contrario. Una vez que llegamos a esta etapa, una vez que se presentaron los alegatos, están todas las pruebas, el juez va a analizar cada hecho y va a tratar de verificar si cada hecho está probado. Solamente el juez va a poder resolver sobre los hechos si están probados. Y en ese momento se va a dictar la sentencia, que como dijimos es la forma normal de conclusión del proceso. Existen otras formas, como por ejemplo el desistimiento, el allanamiento, la prescripción, la caducidad de la instancia. Entonces, vamos a ver que la sentencia es la forma normal que es llevar adelante el proceso con todas las etapas, no faltó nada. Por el desistimiento se podría producir casi al inicio del proceso, por ejemplo, cuando el actor desiste de la acción y no es necesario abrir a prueba, por ejemplo, es una posibilidad. Entonces, decimos que es anormal porque se cortó el proceso antes de llegar al final. O el allanamiento, que sería que la demandada dice, cuando recibe la demanda, se allana las pretensiones del actor. Es decir, es como decirle, tiene razón, no voy a seguir adelante. ¿Por qué lo harían? Y seguramente para evitar que se agraven las costas, ¿no? Porque mayor tiempo transcurrió el proceso, el que desiste o el que se allana, de alguna manera está perdiendo el juicio y se le van a imponer las costas. Cuanto más tiempo transcurra dentro del proceso, lo más probable es que se le agraven las costas. Y dice, bueno, ¿para qué vamos a continuar incrementando las costas del proceso, honorarios, ya sea de los abogados, de los peritos, ¿no? Entonces, desisten de la acción, en el caso del actor, o se allana a las pretensiones de la actora el demandado. Llegamos a esta etapa y decimos, tenemos la sentencia. Vamos a suponer que fue la forma normal de terminación del proceso, la sentencia, y esta sentencia va a ser notificada a todos los involucrados, es decir, las partes, a través de sus letrados seguramente, a los peritos, todos aquellos que están involucrados en
el proceso. A partir de ese momento comienza la etapa recursiva. La recursiva significa que se puede recurrir la sentencia que dictó el juez porque me produce un perjuicio. El actor considera de que lo que resolvió el juez lo perjudica, que él pidió, por decir una cifra, 10 millones de pesos y el juez condenó a la otra parte por 5 millones y él considera que eso la está perjudicando. Entonces, puede interponer un recurso de apelación donde, ante el mismo juez que dictó la sentencia, el recurso de apelación se interpone ante el mismo juez que dictó la sentencia. Pero ¿quién va a resolver? El superior. Es decir, no el mismo juez. Se interpone ante el mismo juez que dictó la sentencia, pero lo resuelve una instancia superior, que sería la Cámara de Apelaciones del juez. Bueno, a veces, en algunas circunstancias, se puede dar no una tercera instancia, sino una instancia excepcional que sería la Corte, pero está muy restringida para cuestiones muy específicas que están contenidas en la Constitución. Pero esta sentencia, una vez que vuelve de la Cámara, se considera que está firme, es cosa juzgada. Entonces, se le notifica a las partes y la parte condenada va a tener que, en el caso de que sea por una suma dineraria, va a tener que depositar esa suma, pagar los honorarios de los peritos, pero no siempre eso ocurre en forma voluntaria. Entonces, si no ocurre en forma voluntaria, cada una de las partes tendrá que iniciar la etapa de ejecución. La ejecución de la sentencia, que dijimos que había procesos de conocimiento y procesos de ejecución. Los de conocimiento son todo lo que transcurrió durante el proceso. En este proceso vamos a suponer laboral, en el que hubo una demanda, una contestada demanda, apertura a prueba, sentencia. Pero después que se termina el proceso y cuando no se cumple, empieza la etapa de la ejecución de la sentencia. Y dijimos que había otros procesos que serían los ejecutivos, por ejemplo, ejecutar un pagaré cuando no me lo pagaron. Pero también hay procesos de ejecución de sentencia, que es cuando, bueno, yo tendría que iniciar un incidente de ejecución, tanto la parte actora, que no le abonaron lo que correspondía, o los peritos, cuando no nos abonan nuestros honorarios. Iniciamos la etapa de la ejecución. Bueno, entonces vamos a retrotraernos porque la clase de hoy era sobre la etapa probatoria. Decíamos, ¿cuánto se inicia la ejecución? Creo que una de estas preguntas estaba dentro de las preguntas que estaban en el cuestionario 4 o 5, que habla de la etapa probatoria. Si alguien lo quiere comentar, lo puede comentar. ¿Cuándo se inicia esa etapa probatoria? Bueno, entonces decíamos que se iniciaba con la audiencia del artículo 360. ¿Qué pasó en esa audiencia? El juez fija la existencia o no de hechos controvertidos, ¿no? Esto es lo importante de esta clase de hoy, porque esta clase de hoy se refiere justamente a la etapa probatoria. Se admite o se rechaza la prueba ofrecida por las partes, es decir, el juez dice, bueno, comenzamos la etapa probatoria porque existen hechos controvertidos. ¿Y ahora qué hace con las pruebas? Y bueno, analiza las pruebas y una de las partes impugnó una prueba testimonial por algún motivo y el juez considera que tiene razón. Entonces dice, bueno, voy a rechazar esta prueba o voy a aprobar esta prueba. Ahí se fijan cuáles van a ser las pruebas que se van a producir. Y también se admite, si se admite la prueba pericial, se designa
un perito por cada especialidad. Es decir, nosotros como contadores, un perito designado de oficio, que tiene la característica, el perito designado de oficio, que debe ser imparcial. ¿Qué significa imparcial? Que no puede estar del lado de ninguna de las partes. Yo puedo estar trabajando en una pericia y digo, me parece que esta parte tiene razón, y trato de ayudarla. Eso no es posible, porque el perito debe ser imparcial, no puede favorecer a ninguna de las partes. Él tiene que considerar aquello que ve, ¿no? Que ve en la documentación, en la contabilidad, y basarse en la documentación y en la contabilidad sin favorecer a ninguna de las partes. Ahí mismo se va a fijar quién es el perito en esa audiencia y se le va a enviar una cédula de notificación de su designación. También se va a fijar el plazo para producir las pruebas, que puede ser de 40 días, en general ese es el plazo. Es decir, las partes tienen limitado el tiempo para producir las pruebas. El juez fijó un plazo y hay que cumplir ese plazo. Bueno, vamos a hablar ahora de los peritos. Hay distintos tipos de peritos. Nosotros, cuando nos inscribimos en el Poder Judicial, actuaríamos como peritos designados de oficio. De oficio quiere decir que los designa el juez, que se designan por sorteo. Estos peritos designados de oficio tienen que tener la característica de ser imparciales, es decir, no pueden favorecer a ninguna de las partes. Perciben honorarios, es decir, en el momento en que se concluye el proceso por la sentencia, se le regulan honorarios. Y pueden ser recusados en función de las causales establecidas por los jueces en el artículo 18 del Código Procesal. Luego hay otros peritos de parte, que son designados por la parte, es decir, pueden ser designados por la actora, por la demandada o por ambas. Cada uno tiene su perito de parte. No se exige imparcialidad, porque justamente como lo designa la parte, no se exige imparcialidad. Perciben honorarios, generalmente de la parte que los designa. Pero si eso no ocurriera, vamos a suponer que generalmente cobran por adelantado, si eso no ocurriera, se le pueden regular honorarios. Luego tenemos los peritos oficiales. Estos tienen una designación por examen de antecedentes y oposición, es decir, deben concursar. Hay una cantidad muy limitada de peritos oficiales, a diferencia de los peritos designados de oficio, que por el momento no hay ningún límite. Todos aquellos que se inscriben para actuar como perito saldrían sorteados. Los peritos oficiales actúan en relación de dependencia, es decir, trabajan en relación de dependencia del Poder Judicial, a diferencia de los peritos designados de oficio, que somos nosotros, que somos independientes, cobramos honorarios. Y perciben los peritos oficiales un sueldo. Raquel, una consulta. Sí. ¿En qué casos actúan los peritos oficiales? Actúan en el fuero penal. Actúan en el fuero penal junto con los peritos de parte. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer que hay una demanda de un trabajador que dice que su empleador le hace la retención indebida de los aportes, es decir, retiene los aportes y no los deposita, y eso lo perjudica. Entonces, eso es un delito, es retención indebida de aportes. Uno podría decir, bueno, en principio no hay nada que discutir, hay un delito, ¿no? Porque está tipificado en el Código Penal. No hay nada que no se puede defender esa persona.
Sin embargo, no están así, ¿no? Y ahí actúan los peritos oficiales y los peritos de parte del fuero penal. Esa demanda va a ingresar a la justicia penal. Delito, retención indebida de aportes del empleador. Entonces uno dice, bueno, ¿qué puede hacer alguien ahí? ¿Cómo lo puede defender? Entonces viene el querellado y le dice a su abogado, mira, me quieren hacer un proceso por retención indebida de aportes. Le dice va un perito de parte y el perito de parte dice, no te das problema, vamos a analizar el caso. Quién sabe, hay una forma de poder defenderte. Dice, sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo en estos últimos meses estuve con una situación económica financiera muy difícil, muy complicada. A tal punto que pensé en cerrar la empresa y despedir a todos los empleados, porque no les podía pagar ni el sueldo. Y bueno, les pagué el sueldo y retuve las retenciones porque eso me daba un poco de oxígeno y con eso pude seguir adelante y no tener que despedir a todos los empleados. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el perito de parte dice, bueno, ahora entiendo. Ahí está tu causal de justificación. Vos lo que querías hacer era evitar un daño mayor. Vos retenías los aportes para no despedir a todos los empleados, que hubiera sido un daño mayor. Dice, vos ibas a pagar por los aportes con el tiempo. Sí, dice, yo en cuanto saliera de esa situación, pagaba todos los aportes. Lo que pasa es que yo estaba tratando de evitar cerrar la empresa y tener que despedir a todos los empleados. Entonces, ¿qué va a hacer el perito de parte? Si bien el delito en principio existe, cuando hay una causal de justificación, es decir, yo estoy tratando de evitar un daño mayor, entonces el delito desaparece. Entonces, esa es la función del perito de parte. El perito oficial no va a ayudar al querellado, porque dice, acá hay un delito y él tiene que ser objetivo. Él no se puede poner del lado de las partes, es como el perito designado de oficio. Tiene que ser imparcial, no puede ayudar a nadie. En cambio, el perito de parte sí tiene esa posibilidad de ayudar a la parte que lo contrató, por supuesto, con cuestiones que son comprobables, ¿no? Como en este caso. Entonces él va a hacer un análisis de interpretación de balances, va a decir, bueno, la situación económica financiera de esta empresa era delicadísima, estaba a punto de cerrar, si cerraba tenía que despedir a todos los empleados. Entonces lo que hizo fue retener los aportes para tener un poco de oxígeno y poder seguir adelante. Esa es la función del perito oficial y del perito de parte. El perito de parte puede ayudar a la parte, cosa que no podemos hacer los peritos designados de oficio. Por supuesto, con cuestiones objetivas, comprobables, ¿no? Pero es una situación diferente de la que se le exige, o una característica de la que se le exige al perito designado de oficio. Luego tenemos a los consultores técnicos. Los consultores técnicos, algunos dicen es perito, otros dicen no es perito. ¿Por qué? Porque el perito tiene que ser idóneo. ¿Y de dónde surge la idoneidad del perito? En principio de su título, también de la experiencia, de la formación, ¿no? Los peritos debemos capacitarnos, pero lo fundamental es el título. El consultor técnico no se le exige tener título. Puede ser un contador o no. Hay consultores técnicos que están en las empresas. ¿Y qué pasa? Son la persona que más conoce de la empresa. Entonces surge un juicio en la cual el único que conoce a fondo la empresa, todas las características de los bienes que se producen, es el consultor técnico, que en este caso podría no ser contador. Se trata de que sea contador, ¿no? Para evitar que alguien lo pueda recusar, digamos, por falta de idoneidad, pero podría no serlo. Bueno,
Entonces, se le dice que no se le exige imparcialidad, es como el perito de parte. Ahí lo contrata la parte para que ayude en el proceso. Perciben honorarios de las partes también y se designan fundamentalmente por su especialidad, por los conocimientos que tienen. Ofrecen asesoramiento técnico a la parte que los designa. Ahora, ¿qué pasa con el consultor técnico? Si hay un perito designado de oficio y un consultor técnico de una de las partes, cuando el juez tiene que evaluar los dictámenes, podría ser que lo presenten los dos juntos o que los presenten por separado. Si lo presentan por separado y difiere el dictamen del consultor técnico del perito designado de oficio, ¿cuál va a tener en cuenta el juez? Va a tener en cuenta el del perito designado de oficio, porque es imparcial. Es decir, que siempre es más confiable alguien que es imparcial que el que no es imparcial. Bueno, vamos a hablar de la designación del perito designado de oficio. Dijimos que lo designa el juez, uno o por cada especialidad. Se le va a enviar una cédula para notificarlo de su designación. El perito recibe la cédula y tiene 3 días hábiles para aceptar el cargo. El perito puede ser recusado si se dan las circunstancias que están establecidas en el artículo 18 del Código Procesal, causales de recusación de los jueces. Esas causales son, por ejemplo, amistad íntima, enemistad, que haya un juicio pendiente, que sea familiar de alguna de las partes. Pero de todas maneras, estas causales que buscan la imparcialidad del perito, deben ser probadas, ¿no? No es que yo pueda decir, esta persona fue a tomar un café conmigo y entonces, o con la parte, es amiga. Este perito, no, en realidad se debe probar. Yo me acuerdo de un caso que es algo similar ocurrió en la recusación de un jurado de un concurso de profesores, para que ustedes vean por qué debe ser probado. No es solamente decir, bueno, hoy me reuní con tal persona o con tal perito, sino que se debe probar que hay una real amistad o enemistad. Bueno, en los juicios es más fácil probarlo. Era un jurado de un concurso en el cual uno de los concursantes quiso recusar al jurado diciendo que era amigo de uno de los jurados. El concursante era amigo de uno de los jurados. Entonces, se debatió si era o si no era amigo, y el profesor, que se sintió afectado, presenta un libro en el cual el profesor se refería al jurado haciéndole una dedicatoria y decía a mi amigo. Es decir, que con eso probó que realmente era un amigo, ¿no? Pero las causales de recusación se deben probar. No es solamente decirlo, sino que se deben probar. Bueno, las normas que se le exigen al perito que debe tener en cuenta son, por ejemplo, la ley 20.488 de ejercicio profesional, las del Código de Ética. En cuanto a la ley 20.488 se refiere a las incumbencias. Nosotros, por ejemplo, para actuar como peritos, tenemos que actuar siempre dentro de nuestras incumbencias. Y si en los cuestionarios periciales nos piden algo que no está dentro de nuestras incumbencias, podemos solicitarle al juez que ese punto de pericia no lo podemos contestar porque no estaría dentro de nuestras incumbencias. En algún caso le pasó a un profesional que era contador y le pidieron que elaborara tablas actuariales. Y bueno, las tablas actuariales no son incumbencias del contador, son incumbencias del actuario. Y él
pidió al juez que ese punto no lo iba a contestar por el hecho de que no era de su incumbencia. En otra oportunidad, otro perito, que la parte quería demostrar que la empresa donde trabajaba el actor era Telefónica, le pidió al perito que dijera qué decían los uniformes. Justamente decían Telefónica. Pero el perito no puede responder cuestiones que surgen de uniformes. El perito solamente va a responder aquellas cuestiones que surgen de documentación y contabilidad. Es decir, nosotros siempre tenemos que informar en la pericia cuáles son las fuentes de nuestra información. No podemos aceptar información verbal. Esto de decir qué dice un uniforme, tampoco, por supuesto, ¿no? Siempre tenemos que decir la fuente de donde surge la información, que tiene que ser documentación y contabilidad. Bueno, habíamos dicho que por cada especialidad se van a nombrar un perito, es decir, un perito médico, un perito psicólogo y un perito contador, uno por cada especialidad. Con respecto a la ética, bueno, el código de ética nosotros tenemos que tener en cuenta uno de los artículos que tiene más trascendencia para los profesionales de ciencias económicas, que es no ocasionar demoras en la administración de la justicia. Esto es uno de los artículos, los primeros artículos que contiene el código de ética. También, bueno, tenemos que ser objetivos. Esto es una de las normas que es aplicable a cualquier profesional en ciencias económicas. Como recién mencionaba, siempre tenemos que basarnos en documentación y contabilidad como fuente de información para elaborar nuestros informes. No podemos usar información verbal, opiniones, ¿no? Solamente documentación y contabilidad. Y luego vamos a referirnos entonces a este artículo del Código de Ética que habla de no ocasionar demoras en la administración de justicia, que la mayoría de las cuestiones que surgen en el Tribunal de Ética referidas a acusaciones, diríamos, que se le hacen a los peritos, es la de ocasionar demoras en la administración de justicia. ¿Por qué? Porque muchos peritos se inscriben, a veces cuando recién se reciben, buscando una salida laboral, que las pericias nos dan una salida laboral. Después ocurre que las pericias no se cobran de inmediato, se demoran bastante, generalmente 3 años. Entonces el perito consigue un trabajo en el cual tiene una remuneración mensual y se da cuenta de que lo de las pericias no es lo mismo, que hay que esperar bastante tiempo y consideran que van a dejar las pericias. Pero las pericias no se pueden abandonar, porque una vez que uno se inscribió tiene que concluir con su tarea. Entonces seguramente las abandonan y eso produce una remoción por no cumplir con el cometido y se deriva al Tribunal de Ética. Y el perito va a tener una sanción por haber ocasionado una demora en la administración de la justicia. Yo digo una sanción porque en general todas las cuestiones que están vinculadas a la actuación judicial tienen menor peso dentro de las sanciones del Tribunal de Ética. Habitualmente son apercibimientos, llamados de atención, que no son sanciones propiamente dichas. Pero es una pena tener algún tipo de sanción por no conocer que no se pueden abandonar estos trabajos que ocasionan una demora en la administración de la justicia, que el juez no puede permitir, porque el hecho de que un perito abandone su trabajo significa que por un tiempo ese expediente va a estar paralizado,
luego hay que remover a ese perito, hay que nombrar a otro perito, y eso haría que el proceso se extienda indefinidamente, y una de las funciones que tiene el juez es de contribuir a la economía procesal, tratar de que los procesos no se demoren, y va a hacer todo lo posible por cumplir con ese objetivo, de que el proceso no se demore. Y nosotros, si no cumplimos con nuestro cometido dentro del plazo establecido, estamos ocasionando una demora en la administración de justicia, y el Tribunal de Ética nuestro, de los profesionales en ciencias económicas, es muy exigente, muy severo, y seguramente nos va a sancionar. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Primero, si recibo una designación, aceptar el cargo dentro de los 3 días siempre, de los 3 días hábiles. Luego, verificar cuál es el plazo que tenemos para presentar la pericia y hacer todo lo posible para presentarla dentro de ese plazo. Si hay cuestiones que nos exceden por la complejidad del trabajo, podemos pedir un plazo ampliatorio. Y si las partes no nos brindan la información dentro del plazo que corresponda, nosotros tenemos que dejar constancia de que la parte no nos brindó la información. Yo habitualmente les envío un mail a las partes para que me quede esa constancia, lo presento en el expediente y pido la suspensión de los plazos hasta que la parte me brinde la información. Esto es importante porque si yo no pido la suspensión de plazo, el plazo me corre a mí, y la parte demandada seguramente fue la que no me brindó la información. Es muy habitual que las partes no brinden la información en forma oportuna, por eso el perito tiene que tomar todos los recaudos para cubrir esa situación y dejar constancia en el expediente que la parte no nos brindó la información, probarlo. Yo siempre agrego todos los mails que les envié, pedir la suspensión de plazos y luego hacer la pericia en el plazo que me indica el juez. Bueno, creo que ya más o menos vimos todos los expedientes, todos los temas. Y por último, nos faltaría cuáles son los momentos en los cuales el perito debe respetar los plazos. Bueno, en principio, aceptar el cargo, tiene 3 días hábiles, presentar la pericia en el plazo que le otorga el juez, y la respuesta a las impugnaciones. En las impugnaciones, son muy habituales en las pericias, nos van a dar un plazo y nosotros tenemos que responder las impugnaciones en dicho plazo. Luego, ser objetivos, como decíamos, basarnos en contabilidad y documentación, y que el perito no puede dictaminar sobre temas que exceden su incumbencia. Como les decía recién, aquellas cuestiones que no son de nuestra competencia, como podría ser esta situación en la cual al perito le pidieron que acompañe tablas actuariales. Luego, los fueros en los que nos podemos inscribir. Bueno, los fueros son los que están previstos en la página del Poder Judicial, ¿no? Es habitual el laboral, civil y comercial, contencioso administrativo, también seguridad social, aunque muchos lo desaconsejan porque son pericias que tienen una cierta complejidad, entonces previamente habría que estar capacitado para realizar pericias en el fuero de la seguridad social. En el penal... Raquel, una consulta. Sí. Una consulta con respecto al punto anterior. Sí. ¿Un perito puede pedir licencia en caso de enfermedad? Claro, sí. Sí, tiene que, cuando... En realidad es medio complejo el tema de las licencias por enfermedad, porque en principio, sí, yo creo que no lo van a remover, porque no queda otra alternativa para nombrar otro. Entiendo que los jueces contemplan la situación,
que no va a haber problema de pedir licencia por enfermedad. Cuando es licencia por problemas personales, ahí yo lo tengo que pedir en cada uno de los expedientes y en la Cámara para que no me sorteen por el periodo en el cual pido licencia. Lo de licencia por enfermedad entiendo que sí, que no va a haber problema, si yo lo justifico con un certificado médico, ¿no? Y por otra parte, eso supongamos que yo esté enfermo y no haga la pericia porque no tengo posibilidades de presentar un escrito en el expediente. Hoy en día, como es todo informatizado, es más sencillo, pero antes había que ir hasta el juzgado y presentar un escrito informando que uno estaba enfermo. Ese era el problema, ¿no es cierto? Entonces a veces era imposible. Si a ese perito lo removían porque no había informado y realmente había estado enfermo, el Tribunal de Ética no podía saberlo y a veces no aceptaba los certificados médicos cuando ya el perito había sido removido. O sea, es un tema un poquito delicado, el tema de las licencias, ¿no? Yo entiendo que los jueces deberían entenderlo y el Tribunal de Ética también. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Natalia, Constanza, Omar. Oh, hola, ¿qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Bien. No, quería acotar algo con respecto ay, me sale veedores técnicos, los Consultores. consultores técnicos que te suelen aparecer cuando estás en las pericias Sí. y como que quieren manejar la situación. Y eso tenemos que tener bien en claro que nosotros somos los que manejamos la situación. Vamos a ver los papeles que tengamos que ver y no los que ellos quieren. Eso es como que tenemos que ponernos firmes. A mí me ha pasado que me ponían los puntos de pericia, bueno, ustedes tienen que ver esto acá y yo le doy esto. No, yo tengo que ver el libro completo, tengo que ver el asiento, tengo que ver cómo está. No, pero yo le traje fotocopia. No, no es así. Yo quiero verlo completo. Es una cosa que a veces cuesta porque se quieren imponer y bueno, nos tenemos que poner firmes. Nada, eso quería. Sí, porque es verdad, ellos no son imparciales, son parciales y nosotros somos imparciales. O sea que nosotros no podemos dejarnos manejar por una persona que quiere que se haga lo que ellos quieren. Y además a veces lo hacen con una cierta prepotencia, entonces Eh, peor todavía, ¿no? exacto, exacto. Claro, claro. Eh, sí, decime. Y después con el tema de las licencias, la otra licencia que también podés tomar si tenés un viaje en el medio del año y vos ya te inscribiste, también hay que informarla tenés que enviar el boleto de avión, que Claro. no va a estar, para que te tengan en cuenta Ujú. y no te sorteen. Claro, lo que sí hay que hacerlo en cada uno de los expedientes donde uno está actuado y en la Cámara, porque si no la Cámara no Exacto. sabe y nos vuelve a sortear y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Exacto, sí, eso como vos bien explicaste, pero sería una otra opción de que aparte de enfermedad también por viaje, Claro. una forma. Lo que pasa que lo de la enfermedad yo no lo puedo saber por anticipación, el viaje sí, entonces el viaje me lo van a aceptar, seguro. Yo Claro, eh, pido licencia por un tema personal, el que fuera. El problema es cuando yo ya me enfermé y tengo que ir y decir, alguien podría decir, pero puede ser una excusa, diríamos, ¿no? Entonces es medio complicado el tema de las enfermedades. Inclusive el Consejo es bastante exigente en esas situaciones, sobre todo si ya me removieron y yo después voy con un certificado médico a defenderme. A veces hay personas que era real, y muchas veces no lo es, y no se lo contemplaron, ¿te das cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? El tema de las enfermedades. Y sobre todo aquellos que quieren luego ser síndicos. En este año el tema de sindicatura fue muy exigente y todos aquellos que tenían alguna remoción no les permitieron ser síndicos. ah, mira, Tenían que llevar todos los certificados de que no habían tenido ningún tipo de sanción durante los 4 años y al que tuvo una sanción, aunque sea en provincia de Buenos Aires,
no le permitieron ser síndico acá en Capital. Mirá si son exigentes, ¿no? Es muy, muy complicado el tema a veces de que tengas una remoción, ¿no? Ahora si uno no va a ser síndico, bueno, lo remueven por un año, no es tan complicado, ¿no? Sí, que me decías, perdón, Silvia. Con respecto a las sanciones, porque una de las preguntas que a mí me tocó hablaba de, aparte de las sanciones de tu propio consejo, había sanciones pecuniarias. Yo no estaba en conocimiento de que te podían aplicar alguna multa. ¿Es así? Y sí, puede ocurrir, sí, que te aplican una multa y sobre todo el consejo Ah, el profesional, claro. ah, Sí, sí, porque en realidad cuando remueven a un perito, podría ser que la parte se considere afectada y te inicie alguna acción, pero nunca ocurre. Yo nunca lo vi eso. ah, Podría ser, ¿no? Pero claro. no ocurre. Bueno, Omar, ¿querías preguntar algo? Natalia. No, por ahora no. Constanza, No, pero ahora no. vos no, Natalia. Vos, Natalia, me dijiste que estabas por matricular ahora, ¿no? ¿Sí? Bueno, Sí, estoy esperando el trámite. el trámite de matrícula. ¿Y te vas a anotar este año como perito? No creo que sea este año, por ahí ya el año que viene, porque hace poquito me recibí. Claro, pero no hay antigüedad mínima, o sea que salvo algún fuero, en la mayoría te puedes anotar, te puedes inscribir. Inclusive puedes dar el Claro. examen de perito, puedes dar ahora, anotarte y dar el examen de perito y te puedes anotar. ¿No te parece? No tengo mucho conocimiento de eso porque el diploma todavía no lo tengo porque está en trámite Ah, y por eso. Y ahí recién podría matricularme. claro, está bien, Sí, esa es la razón. claro, te entiendo. Bueno, Silvia, entonces, ¿alguna otra preguntita? No, ¿Algo? esto clarísimo todo, la verdad que viene muy bien porque nos pones en situación realmente y son cosas muy importantes dentro de la actuación nuestra. Así que te agradezco muchísimo, Raquel. Bueno, Silvia Puya es contadora, es perito desde hace varios años y fue una de las primeras que aprobó el examen con muy buena nota. Omar, que sacó 10, o sea, porque él es muy estudioso. Y Silvia, entiendo que 10 o por ahí anduvo, ¿no? Sí, anduve 100 sobre 100. Qué bien, te felicito. Eh, bueno, ahora parece que se disminuyeron las exigencias, está un poco más sencillo el examen, porque Sí. hace un tiempo un contador amigo llegó hasta el 8 y en el 8 tuvo una pequeña falla y bueno, ahí quedó fuera. Y él hizo una observación, que creo que la tuvieron en cuenta, que él tenía el 82% del examen hecho, entonces aprobado, que era un poco injusto, ¿no? Que por una nota que diríamos era 8, que quedara fuera. Y ahora parece que lo tuvieron en cuenta y bajaron el promedio mínimo para aprobar. Así que creo que de a poco se va, diríamos, eliminando algunas dificultades que había y se hizo un poco más aceptable. La idea es que si bien esto hubiera sido mejor que se hubiera hecho con más tiempo, de todas maneras a todos nos sirve, ¿no? Para mejorar aún más nuestra actuación profesional en el área pericial. Bueno, Silvia, te esperamos entonces pronto para alguna charla de una de las clases. Bueno, Omar también. bueno, perfecto. Ahora vienen las de pericias, ¿no? Creo. Una voz de pericias. Sí, creo que sí. Bueno. Bueno, entonces dejamos acá hasta el miércoles que viene, miércoles y jueves de la semana que viene. Muchas Bueno, gracias a todos por Raquel. gracias, Raquel. Excelente Gracias, Muchas todo. muchas gracias. gracias. No. Muchas gracias, Chao, Raquel. chao. participar. Chao, Saludos a ustedes. todos.
Hasta Chao. luego. Hasta luego, saludos. Hasta luego, Constanza. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, miércoles y jueves de la semana que viene.